Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En este espacio nos sumergimos en las riquezas invaluables de la Biblia, explorando los principios eternos que Dios nos ha dado para guiar nuestras vidas. Hoy vamos a profundizar en un tema crucial para cada ser humano: los beneficios de la sabiduría. La Biblia habla repetidamente sobre cómo la sabiduría puede transformar nuestras vidas, dándonos dirección, paz y éxito en todas las áreas. Acompáñanos mientras exploramos algunos de los versículos más poderosos y significativos que destacan los beneficios de la sabiduría, explicando cómo cada uno de estos puede aplicarse en tu vida diaria. Versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. La sabiduría es uno de los tesoros más preciados que podemos encontrar en la vida. Este versículo destaca la dicha y la bendición de quienes logran descubrirla y adquirir entendimiento. Cuando una persona encuentra sabiduría, se abre ante sí un mundo de claridad y propósito que antes no tenía. La sabiduría no solo mejora nuestro conocimiento sobre el mundo y las situaciones que enfrentamos, sino que también nos ayuda a vivir con integridad y discernimiento. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el proceso de adquirir sabiduría. No es algo que se recibe de manera instantánea, requiere esfuerzo, dedicación y búsqueda constante. El que haya sabiduría es alguien que ha invertido tiempo en aprender, en observar, en escuchar y en discernir la verdad de lo que es importante en la vida. A lo largo de la Biblia, la sabiduría está relacionada con la idea de la bendición. Es decir, no solo se trata de obtener conocimientos prácticos para navegar en la vida, sino que el adquirir sabiduría trae consigo recompensas más profundas: satisfacción, paz interior y una mayor conexión con los propósitos divinos. Quien adquiere entendimiento no vive confundido ni perdido, sino que avanza con confianza en el camino que Dios le ha trazado. Además, la sabiduría nos enseña a ver el mundo con una perspectiva más amplia. Nos permite reconocer que la vida no se trata solo de decisiones inmediatas, sino de comprender las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Quien haya sabiduría aprende a evitar el camino de la necedad, alejándose de errores que podrían traer dolor y sufrimiento. Es como si la sabiduría nos ofreciera una brújula moral que nos guía por el sendero correcto. En términos prácticos, este versículo puede aplicarse a nuestras vidas al recordar que cada vez que buscamos el conocimiento y la comprensión en nuestras relaciones, decisiones financieras o incluso en nuestro crecimiento espiritual, estamos acercándonos a esa bendición prometida. Ser bienaventurados significa estar en paz con nosotros mismos y con Dios, sabiendo que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Así que busquemos la sabiduría cada día como un tesoro invaluable que cambiará nuestra vida para siempre. Versículo 2. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Este versículo nos enseña que la sabiduría debe ser nuestra principal prioridad. En un mundo donde muchas veces se nos anima a buscar riqueza, fama o éxito, el libro de Proverbios nos recuerda que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la sabiduría. La sabiduría es más valiosa que cualquier posesión terrenal, ya que nos ayuda a vivir una vida plena y significativa. Dios, a través de este versículo, nos invita a hacer un esfuerzo intencional para adquirir sabiduría. Esto significa que debemos buscar aprender en todas las áreas de nuestras vidas, desde cómo tratar a los demás hasta cómo tomar decisiones con integridad. Al adquirir sabiduría, obtenemos una ventaja incomparable, ya que no solo nos permite evitar errores, sino que también nos prepara para tomar decisiones que honren a Dios y beneficien a quienes nos rodean. En el mundo moderno, podemos aplicar este versículo recordando que el conocimiento por sí solo no es suficiente. Es necesario aplicar ese conocimiento con inteligencia y discernimiento. Por ejemplo, podemos saber cómo manejar nuestras finanzas, pero sin sabiduría podríamos desperdiciar nuestras bendiciones. Podemos tener relaciones, pero sin sabiduría podríamos lastimar a las personas que más amamos.
Dios nos insta a adquirir sabiduría y a valorarla sobre cualquier cosa material. La inteligencia es algo que va de la mano con la sabiduría. Nos ayuda a aplicar lo que hemos aprendido de manera efectiva. Entonces, cuando buscamos sabiduría, estamos invirtiendo en algo que no solo transformará nuestras vidas, sino que también beneficiará a las personas que nos rodean. Es fundamental que cada uno de nosotros se pregunte, ¿estoy dedicando tiempo y esfuerzo a adquirir sabiduría? ¿Estoy valorando más lo material que el entendimiento divino? Este versículo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a recordar que la verdadera riqueza está en la sabiduría y en la inteligencia que provienen de Dios. Versículo 3. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es una hermosa promesa para todos aquellos que buscan sabiduría. Santiago nos enseña que Dios está dispuesto a dar sabiduría a quien se lo pida sinceramente. No es un conocimiento que Dios retiene solo para unos pocos privilegiados, está disponible para todos. Lo único que debemos hacer es pedirlo con fe. Este pasaje también revela algo increíble sobre el carácter de Dios. Él es generoso y no guarda rencor cuando pedimos sabiduría. A menudo las personas pueden sentirse avergonzadas de pedir ayuda o consejo, pero este versículo nos asegura que Dios no nos va a reprochar por nuestra falta de conocimiento. Al contrario, Él está ansioso por guiarnos y darnos la sabiduría que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Al aplicar este versículo a nuestras vidas, debemos recordar que cuando enfrentamos dificultades o incertidumbre, la mejor decisión es acudir a Dios en oración, pidiendo su sabiduría. Él nos guía en el camino correcto, y su sabiduría nos ayudará a ver las cosas desde su perspectiva, lo que siempre es mejor que nuestra limitada comprensión humana. Versículo 4. Proverbios capítulo 2, versículos 6 al 7. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo para los que caminan rectamente. Este pasaje destaca algo fundamental. La sabiduría proviene de Dios. No es algo que podemos adquirir por nosotros mismos a través de nuestro propio entendimiento o experiencias. Es un regalo divino que Dios otorga a aquellos que lo buscan y lo siguen. La sabiduría verdadera es un don que nos protege y nos guía en nuestras decisiones diarias. El versículo nos recuerda que la sabiduría no es simplemente conocimiento humano, sino que es un conocimiento divino, una comprensión profunda que viene directamente de la boca de Dios. En otras palabras, la sabiduría es la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y de actuar en consecuencia. Dios nos da este tipo de sabiduría para que podamos vivir de acuerdo a sus principios, lo que nos garantiza una vida recta y justa. Dios no solo nos otorga sabiduría, también nos da inteligencia para aplicarla correctamente. Este conocimiento e inteligencia divinos son diferentes del simple entendimiento académico o intelectual. Son dones que nos permiten tomar decisiones que están alineadas con la voluntad de Dios, decisiones que reflejan justicia, bondad y amor. Además, este pasaje introduce una imagen poderosa, la sabiduría como un escudo. Aquellos que caminan rectamente, que siguen el camino de la justicia, son protegidos por la sabiduría de Dios. Así como un escudo protege a un soldado en la batalla, la sabiduría protege nuestras mentes y corazones de las trampas del mal, los engaños y los errores que podrían desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Para aplicar este versículo en nuestras vidas, debemos recordar la importancia de buscar a Dios en todo momento para obtener sabiduría. Cada día enfrentamos decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que tienen el potencial de impactar nuestras vidas a largo plazo. Cuando permitimos que Dios nos guíe a través de su sabiduría, caminamos con la seguridad de que estamos protegidos y dirigidos en la dirección correcta. Al vivir de manera recta y buscar la sabiduría de Dios, no solo estamos asegurando nuestra propia protección espiritual, sino también el éxito en los planes que Él tiene para nosotros. Versículo 5. Proverbios capítulo 9, versículo 10.
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este versículo es uno de los más conocidos en la Biblia sobre la sabiduría, y encierra una verdad profunda. El fundamento de la verdadera sabiduría comienza con el temor de Jehová. Pero, ¿qué significa realmente temor de Jehová? No se trata de un miedo paralizante o terrorífico, sino de un profundo respeto, reverencia y asombro hacia Dios y su poder, autoridad y santidad. Este temor reverencial es el primer paso para obtener sabiduría, porque nos coloca en la postura correcta ante Dios, una postura de humildad y reconocimiento de nuestra dependencia total de Él. Cuando reconocemos a Dios como la fuente de todo conocimiento y entendimiento, abrimos la puerta a la sabiduría divina. El conocimiento del Santísimo, como lo menciona el versículo, no es solo un conocimiento superficial o intelectual sobre Dios, sino una relación profunda y personal con Él. A través de esta relación, llegamos a conocer su carácter, sus caminos y sus planes para nosotros, lo cual nos lleva a tomar decisiones sabias. Este pasaje también nos enseña que la sabiduría no puede existir sin una correcta relación con Dios. Podemos adquirir muchos conocimientos en este mundo, pero si no comenzamos con un respeto genuino hacia Dios, ese conocimiento será incompleto y a menudo mal aplicado. La verdadera sabiduría se manifiesta cuando nuestras decisiones reflejan nuestra reverencia hacia Dios y nuestra comprensión de su voluntad. En términos prácticos, esto significa que para ser sabios, debemos vivir con un corazón lleno de reverencia hacia Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Cada decisión que tomamos debe estar fundamentada en el respeto y la obediencia a Dios, buscando siempre hacer lo que es justo a sus ojos. Al hacerlo, no solo obtenemos sabiduría, sino también el conocimiento y la inteligencia para vivir de una manera que honra a Dios y beneficia a los demás. Versículo 6. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Porque escudo es la sabiduría, y escudo es el dinero, mas la excelencia de la sabiduría es que da vida a sus poseedores. En este versículo, el escritor de Eclesiastés compara la sabiduría con el dinero, destacando que ambos pueden servir como escudo, es decir, como una forma de protección. Sin embargo, la sabiduría es superior al dinero, porque tiene un beneficio que el dinero jamás podrá ofrecer: la vida. El dinero puede proporcionar seguridad temporal, nos puede proteger de ciertos problemas financieros, nos puede permitir tener una vida cómoda, pero no puede comprar ni la paz, ni el propósito, ni la vida eterna. Por otro lado, la sabiduría es un don divino que no solo nos ayuda a tomar decisiones acertadas en esta vida, sino que también nos guía hacia la vida eterna. La sabiduría de Dios nos enseña a vivir de acuerdo con su voluntad, lo que trae vida en su sentido más pleno, una vida llena de propósito, paz y, eventualmente, la vida eterna. Este versículo nos invita a reflexionar sobre dónde estamos poniendo nuestra confianza. ¿Estamos confiando en las riquezas materiales o en la sabiduría que proviene de Dios? La sabiduría nos protege en todas las áreas de nuestra vida, mientras que el dinero solo puede ofrecer una protección limitada y temporal. Al final, la excelencia de la sabiduría radica en su capacidad para darnos vida, vida verdadera, abundante y eterna. Aplicar este versículo en nuestras vidas significa priorizar la búsqueda de la sabiduría por encima de la acumulación de riquezas. Si bien es cierto que necesitamos dinero para vivir en este mundo, no debemos depender de él como nuestra principal fuente de seguridad. La verdadera seguridad se encuentra en la sabiduría de Dios, que nos guiará por el camino correcto y nos proporcionará la vida abundante que Jesús prometió. Al valorar la sabiduría por encima de las riquezas materiales, estamos invirtiendo en algo que tendrá un impacto duradero, no solo en esta vida, sino también en la eternidad. Versículo 7. Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Este pasaje destaca la importancia de una actitud receptiva hacia la sabiduría. Dios nos llama a recibir su palabra con un corazón abierto y a guardar sus mandamientos dentro de nosotros. No basta con escuchar la sabiduría,
Debemos atesorarla, hacerla parte integral de nuestras vidas y permitir que moldee nuestras decisiones y acciones. La clave aquí es la palabra recibir. Dios nos ofrece sabiduría, pero depende de nosotros recibirla y hacerla nuestra. A menudo estamos tan ocupados o distraídos con nuestras propias ideas y planes que no prestamos atención a la sabiduría que Dios está tratando de darnos. Este versículo nos llama a estar atentos, a inclinar nuestros oídos hacia la sabiduría y a abrir nuestros corazones a la prudencia. Este pasaje también habla de la prudencia, una cualidad que va de la mano con la sabiduría. Ser prudente significa ser cuidadoso y reflexivo en nuestras decisiones, no actuar impulsivamente. Cuando inclinamos nuestro corazón a la prudencia, estamos permitiendo que la sabiduría guíe nuestras acciones, asegurándonos de que cada paso que demos esté alineado con la voluntad de Dios. En la vida cotidiana, este versículo nos anima a buscar activamente la sabiduría de Dios y a estar dispuestos a recibirla. Esto puede significar pasar tiempo en oración, leyendo la Biblia, buscando consejo de personas sabias o simplemente reflexionando antes de tomar decisiones importantes. Al hacer esto, estamos permitiendo que la sabiduría de Dios nos transforme y nos guíe, asegurándonos de que nuestras vidas reflejen su voluntad y propósito. Versículo 8, Proverbios capítulo 10, versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Este versículo de Proverbios nos muestra cómo la sabiduría no solo afecta nuestra vida personal, sino también la vida de los demás. Los labios del justo, aquellos que han recibido y cultivado la sabiduría de Dios, tienen el poder de apacentar a muchos, es decir, de nutrir, guiar y fortalecer espiritualmente a otros. Este concepto de apacentar evoca la imagen de un pastor que cuida a sus ovejas, guiándolas a pastos verdes donde pueden alimentarse y encontrar descanso. El justo, aquel que vive de acuerdo a los principios de Dios y busca la sabiduría, es como un pastor para aquellos que lo rodean. Sus palabras están llenas de conocimiento, discernimiento y compasión, y son una fuente de aliento y guía para quienes las escuchan. Este es uno de los grandes beneficios de la sabiduría. No solo nos beneficia a nosotros mismos, sino que también se extiende a los demás, creando una comunidad más fuerte y sabia. En contraste, el versículo nos habla del destino de los necios, aquellos que no valoran ni buscan la sabiduría. Los necios mueren por falta de entendimiento. Aquí, la palabra morir no se refiere necesariamente a la muerte física, sino a una muerte espiritual y emocional. La falta de entendimiento, es decir, la falta de sabiduría, lleva a decisiones destructivas que afectan tanto a la persona como a quienes están a su alrededor. La necedad conduce al caos, al desorden y, en última instancia, a la ruina. El contraste entre el justo y el necio en este versículo es claro. Mientras que el justo, con su sabiduría, edifica y nutre a los demás, el necio, con su falta de entendimiento, se destruye a sí mismo y a quienes lo siguen. Esto nos enseña que nuestras palabras y acciones, cuando están llenas de sabiduría, pueden tener un impacto positivo en quienes nos rodean, mientras que la falta de sabiduría puede tener consecuencias devastadoras. Aplicar este versículo en nuestras vidas significa reconocer el poder de nuestras palabras. Cuando buscamos la sabiduría de Dios y permitimos que guíe nuestras conversaciones, nuestras palabras pueden ser una fuente de vida, aliento y dirección para otros. Pero si descuidamos la sabiduría y hablamos desde la ignorancia o la impulsividad, nuestras palabras pueden causar daño. La sabiduría nos enseña a ser cuidadosos con lo que decimos, sabiendo que nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir. Versículo 9. Proverbios, capítulo 16, versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Este versículo nos presenta una comparación directa entre la sabiduría y las riquezas materiales. A menudo, el mundo nos enseña que el éxito y la felicidad se miden por la cantidad de dinero o posesiones que tenemos. Sin embargo, la Biblia nos muestra una perspectiva completamente diferente. La sabiduría es mucho más valiosa que el oro, y la inteligencia es más preciada que la plata.
El oro y la plata representan riquezas y bienes materiales, cosas que muchas personas buscan con fervor en su vida. Sin embargo, este versículo nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. El oro y la plata pueden ofrecer comodidades temporales, pero no pueden proporcionarnos paz interior, propósito o una guía moral sólida. La sabiduría, por otro lado, es un don que transforma nuestra vida desde adentro hacia afuera, dándonos la capacidad de tomar decisiones correctas y vivir de acuerdo con los principios divinos. Este pasaje también nos enseña que la búsqueda de la sabiduría requiere un esfuerzo deliberado. Así como muchas personas trabajan arduamente para acumular riquezas, debemos esforzarnos por adquirir sabiduría e inteligencia. Sin embargo, a diferencia del oro y la plata, la sabiduría tiene un valor eterno. Las riquezas materiales pueden desaparecer, pero la sabiduría permanece con nosotros y nos guía en todas las circunstancias de la vida. Cuando valoramos la sabiduría por encima de las riquezas, estamos priorizando lo que realmente importa. Estamos invirtiendo en algo que no solo nos beneficiará en esta vida, sino también en la vida eterna. La sabiduría nos enseña a vivir con integridad, a tomar decisiones que honren a Dios y a los demás, y a vivir de una manera que trascienda el deseo de acumular cosas materiales. En términos prácticos, este versículo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades. ¿Estamos poniendo demasiado énfasis en la búsqueda de riquezas materiales o estamos dedicando tiempo y esfuerzo a adquirir sabiduría e inteligencia? Al valorar la sabiduría por encima del oro y la plata, estamos asegurando un tesoro mucho más grande, una vida llena de propósito, paz y dirección divina. Versículo 10. Proverbios capítulo 15, versículo 33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Este versículo nuevamente resalta el tema del temor de Jehová, subrayando que es la base de la sabiduría. El temor de Jehová, como hemos mencionado anteriormente, no es un miedo aterrador, sino una reverencia profunda y un respeto hacia Dios y su autoridad. Esta reverencia es la base para la enseñanza de la sabiduría, porque nos coloca en una posición de humildad ante Dios, reconociendo que su sabiduría es mucho mayor que la nuestra. El versículo también introduce otro principio fundamental: a la honra precede la humildad. Esto significa que la verdadera sabiduría no puede existir sin humildad. La humildad es la disposición de reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad de aprender de Dios. Es un corazón humilde el que está abierto a recibir la enseñanza de la sabiduría, mientras que la arrogancia y el orgullo bloquean nuestra capacidad de aprender y crecer. La sabiduría nos enseña a ser humildes, a reconocer que no lo sabemos todo y que necesitamos la guía de Dios en nuestras vidas. Esta humildad, a su vez, nos lleva a la honra. No se trata de buscar reconocimiento o elogios de los demás, sino de vivir una vida que honre a Dios y que, como resultado, sea respetada por los demás. En nuestra vida cotidiana, este versículo nos enseña la importancia de la humildad como el fundamento de la sabiduría. Cuando nos acercamos a Dios con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su guía, Él nos enseña su sabiduría y nos ayuda a vivir de manera que honre su nombre. Esta humildad también nos permite ser enseñables, estar abiertos a aprender de los demás y a aceptar correcciones, lo que en última instancia nos lleva a una vida más sabia y honrada. Versículo 11, Salmos capítulo 90, versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Este versículo es una hermosa petición al Señor, donde el salmista le pide a Dios que nos enseñe a contar nuestros días de una manera que traiga sabiduría a nuestro corazón. Esta idea de contar nuestros días no significa simplemente llevar un registro de cuántos días hemos vivido, sino vivir de manera consciente, reconociendo la brevedad de la vida y aprovechando al máximo cada día que se nos ha dado. La sabiduría, en este contexto, es la capacidad de vivir con propósito y enfoque, sabiendo que nuestros días en la tierra son limitados. Cuando tomamos conciencia de nuestra mortalidad y de la brevedad de la vida, comenzamos a valorar más lo que realmente importa: nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro propósito en Dios.
Aplicar este versículo en nuestras vidas significa vivir de manera intencional, valorando cada día como una oportunidad para aprender, crecer y servir a Dios. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando nuestro tiempo y si estamos viviendo de acuerdo con los principios de la sabiduría divina. Al pedirle a Dios que nos enseñe a contar nuestros días, estamos pidiendo su guía para vivir de manera sabia y significativa, aprovechando al máximo el tiempo que tenemos en esta tierra. Versículo 12. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Este versículo nos invita a abrazar una actitud de humildad y apertura hacia el consejo y la corrección, dos elementos clave para adquirir sabiduría. A menudo, las personas rechazan el consejo o se resisten a la corrección, creyendo que ya saben lo suficiente o que no necesitan cambiar. Sin embargo, este pasaje nos enseña que el crecimiento en sabiduría requiere una disposición constante para aprender, corregir errores y mejorar. El sabio no nace sabio. La sabiduría es el resultado de años de aprender de los demás, de escuchar buenos consejos y, lo más importante, de aceptar la corrección cuando se cometen errores. Esto requiere humildad, porque aceptar la corrección implica reconocer que no lo sabemos todo y que podemos equivocarnos. Sin embargo, este proceso es vital para desarrollar una sabiduría que perdure en el tiempo. Este versículo también nos da una perspectiva a largo plazo, para que seas sabio en tu vejez. La sabiduría no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Se desarrolla gradualmente a través de la experiencia y de la disposición a aprender de los demás. Al escuchar el consejo y recibir corrección, estamos sentando las bases para una vida de sabiduría que nos guiará incluso en la vejez. En términos prácticos, este versículo nos desafía a buscar activamente el consejo de aquellos que son más experimentados o sabios que nosotros. También nos invita a no rechazar la corrección, sino a verla como una oportunidad para crecer y aprender. Al hacerlo, estamos asegurando que nuestra vida esté en el camino de la sabiduría, una sabiduría que nos beneficiará no solo en nuestra juventud, sino también en nuestra vejez, cuando la experiencia y el discernimiento son aún más necesarios. Versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 26. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Este versículo revela una de las bendiciones más reconfortantes de la sabiduría, la protección divina. Cuando confiamos en Jehová y vivimos de acuerdo con su sabiduría, Él promete ser nuestra confianza, nuestro refugio y nuestra seguridad. La sabiduría nos lleva a depositar nuestra confianza en Dios, en lugar de en nuestras propias fuerzas o en las circunstancias que nos rodean. Esto nos ofrece una base sólida y una paz interior que el mundo no puede ofrecer. Además, el versículo nos dice que Dios preservará nuestro pie de quedar preso, lo que significa que Él nos protegerá de caer en trampas, tentaciones o errores que podrían desviarnos de su camino. La sabiduría de Dios actúa como una barrera protectora alrededor de nosotros, guiándonos en el camino correcto y evitando que tomemos decisiones que podrían ser perjudiciales para nuestra vida espiritual y física. Este pasaje subraya la idea de que la sabiduría no solo nos guía, sino que también nos protege. Cuando seguimos el consejo de Dios y aplicamos su sabiduría en nuestras vidas, podemos caminar con seguridad sabiendo que Él nos guarda y nos cuida. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o desafíos, pero sí significa que, al confiar en Dios, podemos evitar muchos de los errores y caídas que a menudo vienen por actuar sin sabiduría. Para aplicar este versículo, debemos recordar la importancia de confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida. Al enfrentar decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, podemos acudir a Dios en busca de sabiduría, confiando en que Él nos guiará por el camino correcto. Esta confianza en Dios nos protege de tomar decisiones impulsivas o actuar por temor, sabiendo que su sabiduría nos preservará de caer en errores que podrían alejarnos de su plan. Versículo 14. Job, capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia.
Este versículo del libro de Job nos da una definición clara y concisa de lo que es la sabiduría y la inteligencia desde la perspectiva de Dios. El temor del Señor, que ya hemos visto en otros versículos, es la base de toda sabiduría. Este temor no es un miedo punitivo, sino una reverencia y respeto profundo hacia Dios y su autoridad. Es el reconocimiento de que Dios es soberano y que sus caminos son los que debemos seguir. El versículo también nos dice que el apartarse del mal es la inteligencia. Esto es importante porque muchas personas piensan que la inteligencia está relacionada únicamente con el conocimiento académico o la habilidad para resolver problemas. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, la verdadera inteligencia se muestra en la capacidad de reconocer lo que es malo y evitarlo. La sabiduría nos enseña a discernir entre el bien y el mal, y la inteligencia nos lleva a actuar de acuerdo con ese discernimiento. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo con el temor del Señor, respetando su autoridad y buscando su voluntad? ¿Estamos apartándonos activamente del mal y tomando decisiones que reflejen la inteligencia divina? La sabiduría y la inteligencia, según la Biblia, no son solo habilidades mentales, sino virtudes espirituales que se manifiestan en nuestras acciones diarias. Aplicar este versículo significa vivir con una reverencia constante hacia Dios, buscando su sabiduría en todo lo que hacemos. También significa estar atentos a las tentaciones y a las influencias negativas que podrían desviarnos del camino correcto. La verdadera sabiduría nos lleva a alejarnos del mal y a buscar lo que es justo y bueno a los ojos de Dios, lo que nos protege y nos guía hacia una vida llena de propósito y bendición. Versículo 15. Proverbios, capítulo 19, versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Este versículo resalta el valor del entendimiento y la inteligencia, describiéndolos como una bendición para nuestra alma. A menudo, pensamos en el alma como algo que está relacionado únicamente con nuestra vida espiritual, pero este pasaje nos muestra que el entendimiento y la inteligencia también afectan profundamente nuestra salud emocional, mental y espiritual. Al buscar el entendimiento, estamos cuidando nuestra alma, nutriéndola con el conocimiento y la sabiduría que provienen de Dios. El versículo también nos enseña que guardar la inteligencia, es decir, aplicar la sabiduría de manera consistente en nuestras vidas, nos lleva a encontrar el bien. Aquí, hallar el bien se refiere a experimentar las bendiciones y la prosperidad que provienen de vivir una vida alineada con los principios de Dios. No se trata solo de bendiciones materiales, sino de una vida llena de paz, satisfacción y propósito. El entendimiento y la inteligencia, según este versículo, son como tesoros que debemos buscar y guardar. Quien los posee y los aplica, no solo cuida de su bienestar espiritual, sino que también experimenta los beneficios tangibles de una vida vivida en sabiduría. Aplicar este versículo significa reconocer la importancia de buscar entendimiento en todas las áreas de nuestra vida. Esto puede significar pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, buscando consejo sabio y también reflexionando sobre nuestras propias experiencias para aprender de ellas. Al guardar la inteligencia y aplicar la sabiduría de Dios en nuestras decisiones diarias, estamos asegurando que nuestra alma sea nutrida y que experimentemos el bien en cada área de nuestra vida. Versículo 16. Proverbios capítulo 12, versículo 15. El camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Este versículo subraya un contraste clave entre el necio y el sabio. El necio es alguien que está convencido de que siempre tiene la razón. Piensa que sus caminos son correctos y no siente la necesidad de buscar el consejo de los demás. Esta actitud es peligrosa, ya que refleja orgullo y una falta de disposición para aprender o cambiar. En contraste, el sabio es aquel que no solo escucha el consejo, sino que lo obedece. Reconoce que hay sabiduría en la multitud de consejeros y que buscar guía es una señal de humildad y madurez. El necio, por su parte, confía en su propio juicio, pero esta confianza es engañosa. Al rechazar el consejo, se encierra en una burbuja de autosuficiencia que le impide crecer y aprender.
La sabiduría, sin embargo, se manifiesta en la capacidad de escuchar, aprender y aplicar el conocimiento de otros. Al seguir el consejo de aquellos que son sabios y experimentados, evitamos caer en errores comunes y aprendemos a tomar decisiones más informadas. Este versículo también nos enseña la importancia de la comunidad. La sabiduría no se adquiere de manera aislada. Necesitamos el consejo y la corrección de los demás. En nuestra vida diaria, esto puede significar buscar orientación en amigos sabios, mentores, líderes espirituales o familiares que tienen más experiencia o discernimiento. Al hacerlo, estamos demostrando sabiduría y humildad, lo que nos ayuda a tomar decisiones más acertadas y a vivir de manera más plena. Para aplicar este versículo en nuestras vidas, debemos estar dispuestos a buscar y escuchar el consejo, especialmente en momentos de incertidumbre o decisión. En lugar de confiar exclusivamente en nuestro propio juicio, la sabiduría nos invita a buscar diferentes perspectivas y a estar abiertos a aprender de los demás. Esta actitud nos llevará por caminos más seguros y productivos, evitando los errores que provienen del orgullo y la autosuficiencia. Versículo 17, Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Este versículo nos enseña una verdad esencial sobre el orgullo y la sabiduría. La soberbia, o el orgullo, es la raíz de muchas contiendas y conflictos. Cuando una persona es orgullosa, no está dispuesta a ceder, a escuchar o a reconocer sus errores, lo que inevitablemente conduce a desacuerdos y peleas. La soberbia pone al yo en el centro de todo, mientras que la sabiduría busca el bienestar de todos y el equilibrio. El contraste en este versículo es claro. Mientras que la soberbia provoca contiendas, la sabiduría reside con los avisados, es decir, aquellos que tienen discernimiento y prudencia. Las personas sabias entienden que no siempre tienen la razón y están dispuestas a escuchar, aprender y negociar. Esta actitud no solo evita conflictos innecesarios, sino que también promueve la paz y la armonía en las relaciones. El versículo también nos desafía a examinar nuestras propias actitudes. ¿Estamos permitiendo que el orgullo nos lleve a conflictos innecesarios? ¿O estamos buscando la sabiduría al ser humildes y receptivos al consejo? La sabiduría nos enseña a valorar la paz y la unidad por encima de nuestro deseo de tener la razón o de imponer nuestra voluntad. Para aplicar este versículo en nuestra vida, debemos practicar la humildad en nuestras interacciones con los demás. En lugar de insistir en nuestro propio punto de vista o permitir que el orgullo nos controle, podemos buscar la sabiduría al escuchar a los demás, al ceder cuando es necesario y al trabajar para resolver los conflictos de manera pacífica. Esta actitud no solo evitará muchas contiendas, sino que también nos permitirá vivir de manera más sabia y plena. Versículo 18. Santiago capítulo 3, versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este versículo de Santiago describe las características de la verdadera sabiduría, aquella que viene de Dios. A menudo, las personas confunden el conocimiento o la astucia con la sabiduría, pero Santiago nos muestra que la sabiduría divina es mucho más que eso. Es una sabiduría que transforma no solo nuestras mentes, sino también nuestros corazones y nuestras acciones. Primero, la sabiduría de lo alto es pura. Esto significa que no tiene motivos egoístas ni está contaminada por el pecado. Es una sabiduría que busca lo que es correcto y verdadero, guiada por la pureza de corazón. Luego, es pacífica, lo que significa que promueve la paz en lugar del conflicto. Las personas que tienen esta sabiduría buscan resolver problemas de manera tranquila y armoniosa, evitando la discordia. Además, esta sabiduría es amable y benigna, lo que significa que se manifiesta en el trato compasivo y considerado hacia los demás. No busca herir ni ofender, sino edificar y alentar. Está llena de misericordia, lo que significa que es una sabiduría que entiende las debilidades humanas y responde con compasión en lugar de juicio. Finalmente, Santiago nos dice que esta sabiduría es sin incertidumbre ni hipocresía, es decir,
Es una sabiduría firme, confiable y genuina. No cambia de acuerdo con las circunstancias, ni finge ser algo que no es. Es una sabiduría auténtica, que se manifiesta en la sinceridad y la consistencia. Aplicar este versículo en nuestras vidas significa buscar esta sabiduría que es de lo alto, pidiendo a Dios que transforme no solo nuestras mentes, sino también nuestros corazones. A medida que cultivamos esta sabiduría, nuestras acciones reflejarán pureza, paz, amabilidad y misericordia. También seremos personas confiables y genuinas, cuya sabiduría no está basada en la astucia humana, sino en la verdad y el amor de Dios. Versículo 19. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Este versículo destaca el valor incomparable de la sabiduría. A menudo, en la vida, las personas persiguen cosas materiales, como riquezas, fama o posesiones valiosas, pensando que éstas les proporcionarán felicidad o satisfacción. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que ninguna de estas cosas puede compararse con la sabiduría. Las piedras preciosas, como el oro o los diamantes, tienen un gran valor en este mundo, pero son temporales. Además, su valor es externo, pueden ser vendidas o perdidas. La sabiduría, en cambio, es algo eterno y tiene un valor interno que transforma nuestra vida desde adentro. A medida que adquirimos sabiduría, somos capaces de tomar mejores decisiones, vivir de manera más plena y experimentar la verdadera paz y satisfacción que provienen de estar alineados con los principios de Dios. El versículo también nos desafía a reflexionar sobre nuestras prioridades. ¿Estamos dedicando más tiempo y esfuerzo en buscar cosas materiales que en buscar la sabiduría? Si bien no hay nada malo en trabajar y obtener bienes materiales, debemos recordar que la sabiduría es un tesoro mucho más grande, uno que no puede ser robado ni destruido y que tiene un impacto eterno en nuestras vidas. Aplicar este versículo en nuestras vidas significa poner la búsqueda de la sabiduría por encima de la búsqueda de las cosas materiales. Podemos hacerlo al pasar tiempo en oración, estudiando la palabra de Dios y buscando consejo sabio. Al valorar la sabiduría por encima de las riquezas, estamos asegurando una vida llena de propósito, dirección y bendición. Versículo 20. Proverbios capítulo 24, versículo 3 al 4. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este versículo utiliza la metáfora de una casa para describir cómo la sabiduría, la prudencia y el conocimiento son esenciales para construir una vida plena y bendecida. Al igual que una casa necesita una base sólida para ser construida, nuestra vida necesita la sabiduría como base para ser edificada de manera estable y duradera. La sabiduría es lo que nos permite tomar decisiones acertadas en cada área de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras finanzas y nuestro caminar espiritual. Con prudencia, esas decisiones se fortalecen y se consolidan, asegurando que nuestra vida no solo esté construida sobre buenos principios, sino que también permanezca firme a lo largo del tiempo. Finalmente, el conocimiento llena nuestra vida de todo bien preciado y agradable. Esto no se refiere únicamente a las bendiciones materiales, sino también a las bendiciones espirituales y emocionales que provienen de vivir de acuerdo con la sabiduría divina. Una vida llena de conocimiento es una vida llena de gozo, paz y satisfacción, ya que cada aspecto de nuestra existencia está alineado con los propósitos de Dios. Aplicar este versículo significa hacer de la sabiduría la base de nuestras decisiones diarias. Esto implica buscar a Dios en oración antes de tomar decisiones importantes, ser prudentes en nuestras acciones y asegurarnos de que el conocimiento que adquirimos se utilice para glorificar a Dios y bendecir a los demás. Al hacerlo, estamos edificando una vida que no solo será exitosa, sino también plena y bendecida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los beneficios de la sabiduría a la luz de la palabra de Dios. Esperamos que estos versículos y sus enseñanzas hayan sido de gran bendición para tu vida. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a darle like al video,
suscribirte a nuestro canal Palabras de Sabiduría para seguir creciendo juntos en el conocimiento de Dios y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. No olvides dejar tus comentarios abajo, queremos saber tu opinión y cómo la sabiduría de Dios ha impactado tu vida. Y comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también reciban esta bendición. Hasta la próxima. Dios te bendiga.